Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, hoy os traigo un análisis del héroe fanmade de El Viejo Logan, creado por Nugget y traducido por mí. Tenéis partida en el canal con él, luchando contra Maestro, un villano fanmade también creado por Nugget, que os dejaré la partida por aquí para que le echéis un vistazo si no la habéis visto ya. La verdad que fue una partida bastante espectacular y muestra bastante bien el funcionamiento tanto del personaje del Viejo Logan como del villano en sí. Mi intención ya sabéis que es iros trayendo poco a poco análisis de diferentes héroes y escenarios para que tengáis un poco claro de qué va, qué estrategias podéis seguir y demás. E incluso por si no os atrevéis del todo a, es que no sé si imprimirlo porque no sé si me va a gustar y tal, pues tener un poco claro de qué va antes de decidirte a imprimirlo. Pero aunque ya os digo yo que todos, en su mayoría, si no todos el 99%, están muy chulos. Así que podéis tiraros de cabeza tranquilos que vais a aterrizar bien. Empezamos mismamente por este Viejo Logan porque la partida os gustó bastante, tuvo bastante seguimiento. Así que bueno, vamos a empezar por él. Para empezar a analizarlo vamos a hacer un despliegue de su propio mazo por costes, tal y como ya hablamos en el vídeo de cómo crear tu propio mazo, y vemos que en su mayoría tiene 2 cartas de coste 0, 4 de coste 1, 5 de coste 2 y 3 de coste 3. Por lo que a priori parece que no le va a costar demasiado pagar costes pues más o menos medios, no muy elevados, pero que en principio parece que tampoco va a tener mucha dificultad en pagar costes. Aunque también os digo que yo siempre recomiendo hacer mazos de costes bajos porque si el personaje no los puede pagar, le va a venir bien porque no va a poder pagar costes altos, y aunque los pueda pagar, también de alguna manera el que sea un coste bajo, ya te digo, hay que estudiar cada caso, pero te va a ayudar a potenciar más tu personaje porque aún así vas a poder seguir haciendo más cosas porque vas a tener que gastar menos cartas como recurso. Antes de entrar en profundidad a ver su mazo, vamos a ver un poco lo que nos dice su propia carta de héroe. Vale, vemos que su alter ego dice James Howlett, recuperación de valor 4, tamaño de mano 6, vida 12. Rasgo mutante y habilidad factor curativo, quita un contador de herida de la mejora viejo y cansado, límite de una vez por ronda. Y luego en la preparación nos dice que busquemos la mejora garras de lobezno y la pongamos en juego. Si nos vamos a su parte de héroe, vemos que tiene 1 de intervención, 2 de ataque y 2 de defensa, tamaño de mano 5 y vida 12 también. Rasgo mutante, este no es un Patrulla X ni nada de esto, porque bueno, dentro de su propio cómic no os voy a hacer spoiler, pero ya no había Patrulla X, ni X-Men, ni historia. Su habilidad, Berserker, dice acción, coloca un contador de herida en la mejora viejo y cansado, y el viejo Logan gana más 1 de intervención, más 1 de ataque y más 1 de defensa hasta el final de la ronda, límite de una vez por ronda. A priori vemos que es un personaje más o menos equilibrado, porque sí que le puede costar un poquito de intervención, pero ya nos está dando opciones para poder incrementar ese valor de intervención, incluso de ataque y de defensa, que tiene un tamaño de mano 5, que es un tamaño de mano correcto, e incluso su mazo vemos que es un poco de costes medios elevados, así que tampoco pasa nada. Por lo pronto parece un personaje competente, quizá puede pegar un poquito más de intervención, pero ya nos está dando herramientas para incrementar su valor de intervención. Además su mazo vemos que no, en principio, no va a tener mucho problema en pagar costes medios, incluso un poquito altos. Vamos a ver ya carta a carta. Empezamos por la mejora viejo y cansado, que veis que es una carta sin coste porque es de inicio y permanente, ¿vale? Es una carta con el rasgo condición que dice: recibes -1 de ataque por cada contador de herida que haya sobre esta carta. Cuando haya 6 o más contadores de herida sobre esta carta, recibes +1 al tamaño de tu mano. De manera que con la propia habilidad del personaje podemos ir añadiendo contadores aquí para potenciarnos durante esa ronda los 3 atributos, pero sabemos que a la larga nos va a empezar a restar ataque, pudiendo llegar incluso a tener 0 de ataque, porque si tú pones 3 contadores aquí, ya tienes -3 de ataque aquí. O sea, si yo pongo un contador aquí, ese turno yo tengo 3 de ataque, 2 de intervención y 3 de defensa, pero para el siguiente yo me cuenta como 2 menos 1, 1 de ataque. Vuelvo a poner un contador. Como me gano +1 de ataque, sería 1 más 1, tengo 2 de ataque, pero en el siguiente ya tengo un -2, o sea que en el siguiente ya tendría un 0. Le vuelvo a poner un contador, ya hay 3 aquí, gano 1 de ataque, pego de 1. Si le vuelvo a poner un cuarto, el -4 hace que aunque yo ya le sume +1, 2 menos 3 es -1. Al sumarme 1 de ataque me sigo quedando en 0. Entonces vemos que es una habilidad que nos puede venir muy bien para potenciar intervención y defensa sobre todo, pero que hay que tener cierto cuidado a la hora de trabajar con el ataque. Al menos con nuestro ataque básico. Ya veremos que con eventos y demás no tanto. Pero con nuestro ataque básico sí. Aunque es cierto que tenemos la parte de alter ego que nos va a permitir quitar contadores de viejo y cansado. Seguimos por las cartas de coste 0, imperturbable, tenemos 2 copias, es un evento de coste 0 con el rasgo armadura. Dice interrupción, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño por un ataque, evita 1 de ese daño por cada contador de herida en viejo y cansado. Coloca un contador de herida en viejo y cansado. Ya vemos que esta nos va a permitir defendernos de más todavía, porque cuanto más contadores tengamos, ya veis que si por ejemplo aquí llegamos a 6 contadores,
el tamaño de mano nos incrementa en 1. Y además, cuando juguemos esta, pues se nos restará -6 al daño que recibamos. De manera que difícilmente vamos a tener un ataque que nos pegue de 6, ¿eh? Los habrá, los hay, pero no es lo normal. Entonces vemos que podemos optar por una estrategia no tan agresiva, más pausada, que nos permita pues ir potenciándonos de manera infinita intervención y defensa, y atacar por otros medios, gracias a la carta de Viejo y Cansado, y además nos va a permitir tener mucha defensa gracias a estas dos cartas y estar interviniendo de 2, cosa que no está mal. Cosas que ya nos van dando pistas un poco de por dónde puede ir la estrategia con este personaje. Seguimos con Puñalada Salvaje, también con 2 copias, un evento de coste 1 con rasgo ataque que dice acción de héroe, ataque, coloca un contador de herida en Viejo y Cansado, inflige 3 de daño a un enemigo, y si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, prepara garras de adamantium. Pues ya vemos que colocando más contadores aquí vamos a poder hacer daño con este evento de coste 1, vamos a poder hacer 3 de daño, de manera que quizá nos puede ir interesando incluso perder todo este ataque en pos de la intervención y de una mayor defensa y ir haciendo daño mediante eventos. Yo es una estrategia que con este personaje recomiendo bastante. Después tenemos 2 copias de la mejora Furia Ciega que nos va a permitir agotarla para generar un contador de herida en Viejo y Cansado y un recurso universal. Más maneras de seguir colocando contadores sobre Viejo y Cansado para irnos potenciando y generar un recurso físico. Si colocáis un contador en Viejo y Cansado de esta manera y no con la propia habilidad del héroe, no os va a sumar +1, +1, +1. Pero sí que os va a ayudar a la hora de pues todo ese tipo de defensa, de ganar +1 al tamaño de la mano y demás. Pasamos a las cartas de coste 2 y empezamos por esta mejora de Esqueleto de Adamantium que nos da +1 de defensa. Y dice, cuando un contador de herida vaya a colocarse en Viejo y Cansado, agota Esqueleto de Adamantium en su lugar. Esto pues nos va a permitir un poco ir mediando, si no queremos ir tan a saco, porque puede ser que nos interese jugar contadores sobre Viejo y Cansado para irnos potenciando, pero que tampoco sea una cosa infinita, para luego poder más o menos irlos quitando y que llega el momento poder quitarlos todos y poder activar con nuestro ataque, sobre todo si vamos a jugar de una manera más agresiva. Pero como veis, entre que tiene 2 de defensa, este que te da +1 de defensa que ya son 3, si colocas un contador ya te estás poniendo un 4 de defensa, si jugamos además chaleco blindado ya tenemos 5 de defensa y podemos jugar imperturbable que nos va a quitar tanto daño como contadores sobre Viejo y Cansado, estamos viendo que es un personaje que va a aguantar casi lo que le echen. Otra mejora de coste 2 es el factor de curación mejorado. Rasgo superpoder y preparación. Cuando vayas a ser derrotado, en lugar de eso quita todos los contadores de Viejo y Cansado. Descarta el factor de curación mejorado. La típica carta que tú te la bajas ahí y si por lo que sea aún así mueres, que con este personaje parece que al menos morir de golpe va a ser difícil, puede ser que perder por plan, no lo sé. Pero de golpe parece complicado. Pero si aún así y con todo mueres, con esta carta te restableces y a funcionar. Después tenemos otra mejora de coste 2 que es Garras de Lobezno, rasgo arma y superpoder. Interrupción de héroe. Cuando vayas a atacar, agota Garras de Lobezno e incrementa el daño de ese ataque en 1 por cada contador de herida en la mejora Viejo y Cansado. Máximo de 3 de aumento de daño. Este ataque gana brutalidad y coloca un contador de herida en Viejo y Cansado. Esto es lo que os comentaba al principio, de que colocar muchos contadores te va a aumentar en 1 el ataque y con esta carta te sirve para suplir un poquito la resta que te hace, porque ya sabéis que por cada contador que haya de herida nos va a restar -1 de ataque. Entonces si tenemos esta en juego, que en principio sí, gracias a la preparación porque nos la añade a la mano, normalmente la bajaremos, pues agotándola nos va a permitir que tenemos 3 contadores, pues nos suma 3 de ataque. Pero claro, si tenemos 4 contadores, nos resta -4 de ataque, aunque sumemos los 3 porque el máximo que se puede sumar es 3, seguimos en -1, por tanto no hacemos daño. Es una carta que nos va a ayudar a paliar un poquito esos efectos negativos sobre el ataque, pero claro, todo tiene un límite. Y luego tenemos 2 copias de Rastrador Experto, un evento de coste 2, de rasgo intervención y habilidad. Dice acción de héroe, quita 1 de amenaza de un plan por cada contador de herida en Viejo y Cansado, máximo de 4. Si has pagado el coste de esta carta con un recurso mental, quita un contador de herida de Viejo y Cansado. Pues otra carta que nos va a ayudar un poquito a paliar esos efectos y a irnos quitando, quizá para que no se nos descontrole. Tener contadores de herida está muy bien porque nos va a potenciar ciertas cosas, pero puede ser que nos lastre en otras. Entonces, tiene ciertas mecánicas el personaje, ya sea en alter ego, con cartas como esta, o con el Esqueleto de Adamantium para poder jugar ciertas acciones y evitar que se nos sumen más contadores. Luego tenemos 2 copias de Animal Acorralado, un evento de coste 3 con rasgo ataque, que dice acción de héroe, inflige 2 de daño a un enemigo por cada contador de herida en Viejo y Cansado. Máximo de 8 de daño. Puedes dividir el daño de este ataque en tantos enemigos como desees. Y si has pagado el coste de esta carta con recurso físico, coloca un contador de herida en Viejo y Cansado. Esta carta es una cosa de destrozar
en cuanto tienes muchos contadores de viejo y cansado. Entonces, también puede ser una estrategia centrarse mucho en ir potenciando esa carta, obviar tu ataque básico como si estuviera a 0 permanentemente y hacer daño con otras cartas de evento que vayamos jugando y en un momento dado te sacas esta y haces un destrozo. Y por último tenemos su único aliado, que es este viejo Ojo de Halcón por coste 3 con 2 de ataque, 2 de intervención y 3 de vida. Rasgo Vengador, y dice: esta carta entra en juego con 2 contadores de flecha de una manera similar al Ojo de Halcón oficial, y dice respuesta: después de que un esbirro se enfrenta a ti, quita un contador de flecha, inflige 3 de daño a ese esbirro. Vale, pues como veis es un personaje muy defensivo, tiene muchas estrategias para formar una defensa casi inexpugnable prácticamente, yo creo. Yo en todas las partidas que he jugado con él nunca he perdido por muerte, o sea, sí que a veces se te puede descontrolar el plan, te pueden pasar historias, pero por perder y tal, pero porque acabe con tu vida reduciéndola a 0, que yo recuerdo al menos, no. Porque ya veis, es un personaje muy defensivo y que de una manera muy fácil, incluso aunque no le hagas un mazo de protección, va a tener mucha defensa. Estamos viendo que se va a poner de 2, más su carta son 3, y solo con que te sumes un contador ese turno, ya se está poniendo en 4 de defensa. Tiene cartas de defender, cartas de agotar para evitar que pongas historia. Bastante bien. Quizá su mayor pega sea, si apostamos por una táctica más defensiva, el ataque. Porque si jugamos mucho con los contadores de herida, el ataque lo vamos a perder enseguida. Entonces, o meternos más eventos y más cartas dentro del mazo que nos permitan atacar, obviando nuestro ataque básico, o tener una estrategia que no potencie tanto esos contadores de herida, de manera que más o menos los podamos ir controlando para colocarlos cuando nos haga falta, pero que nunca haya más de 2 o 3, que aún así está bastante bien que haya 2 o 3, para en un momento dado poder empezar a quitarlos más o menos rápido, con cartas como Restaurador Experto o girándonos un par de turnos para quitar esos contadores que nos están molestando. Yo en mi caso, ya sabéis que la agresividad sea quizá el aspecto que menos me gusta, no por nada, sino porque a mí me gusta tomarme mi tiempo, que el escenario en cuestión vaya desarrollando el mazo para que vayan ocurriendo cosas. No me gusta cargármelo rápido, ni jugar un poco solo a hacer daño con agresividad. Me gusta, ¿vale? Pero quizás es el aspecto que menos me llama la atención. Me interesa más pues ver otro tipo de dinámicas. Y viendo que este personaje tiene tanta inclinación hacia la defensa y hacia ese estado más controlero, con los contadores de herida, con diferentes cosas, vamos a intentar hacer un buen mazo de protección para este personaje que aproveche toda esa sinergia suya. Pero antes de diseñar el mazo, os voy a enseñar lo que falta, que son su conjunto de archienemigo. Empezamos por su obligación, Manos Manchadas de Sangre. De nuevo, si conocéis el cómic, pues os sonará. Y dice: dar esta carta al jugador que lleve a James Howlett. Puedes adoptar la identidad de alter ego, elige una opción, descarta Garra de Adamantium y retira al juego Manos Manchadas de Sangre, o coloca 3 contadores de herida en viejo y cansado. Descarta esta obligación. Pone ontadores, porque bueno, ahí hay una ratilla, pero bueno, no pasa nada. Coloca 3 contadores de herida en viejo y cansado y descarta esta obligación. Respecto a su esbirro archienemigo, pues ¿quién podía ser si no es el viejo Hulk, por supuesto? Un esbirro de 2 de planificación, 1 ataque con asterisco, que ahora entramos en eso, 8 de vida y los rasgos Gamma, Élite y Bruto. Por si diseñáis un escenario y queréis hacer sinergias con el rasgo Élite o Bruto, pues ya sabéis. El asterisco dice: el viejo Hulk gana +1 de ataque por cada daño que tenga acumulado. Respuesta obligada: después de que un esbirro gamma sea derrotado, él inflige 1 de daño a el viejo Hulk. Pues vemos que es un personaje que a priori parece que no hace mucho daño, pero tiene mucha vida y a medida que le vayamos tocando la vida, nos va a tocar él también las narices. El plan secundario: cobro de deudas, con 3 iconos de aumento, 2 de amenaza por jugador, y que dice que cuando se muestre esta carta, el jugador que controla a James Howlett elige o sufre 2 de daño o coloca 1 de amenaza adicional sobre este plan. Además tiene el icono de crisis, y viendo que nuestro personaje flaquea en intervención, pues puede dar más problemas de lo que esperamos. Después tenemos lo que me parece la genialidad de este conjunto de archienemigos, que es un esbirro, Bobby Joe Banner, con 2 de plan, 1 de ataque y 2 de vida. Rasgo Gamma, y que dice que cuando se muestre esta carta, si el esbirro Charlie Banner no está en juego, lo busquemos en el mazo de encuentro, pila de descartes, y lo pongamos en juego enfrentado a nosotros. Aquí tenemos a Charlie Banner, un esbirro de 1 de plan, 2 de ataque y 3 de vida con el rasgo Gamma, que dice que cuando se muestre esta carta, si el esbirro Otis Banner no está en juego, busca ese esbirro en el mazo de encuentro de su pila de descartes y lo pongas enfrentado a ti. Y aquí tenemos a Otis Banner, un esbirro de 0 de plan, 2 de ataque, 4 de vida y rasgo Gamma, que dice que si el esbirro Bobby Joe Banner no está en juego, busques ese esbirro en el mazo de encuentro de su pila de descartes y lo ponga en juego enfrentado a ti. De manera que te salga, el que te salga de estos 3, se van a ir activando en ciclo y te van a acabar saliendo los 3. Esto es un cachondeo durante las partidas que no lo podéis ni imaginar. En la partida contra Maestro, que la jugamos contra Maestro precisamente por la temática de Hulk y tal, salieron varias veces y todas las veces fue un cachondeo.
Aún así la partida quedó bastante épica, recomiendo que la bicheéis porque quedó bastante chula, refleja muy bien tanto las habilidades del archienemigo como del villano, como del héroe. Hicimos un mazo bastante interesante y una partida quedó, yo creo, bastante guay, así que yo, por supuesto, os invito a que la bicheéis. Vale, pues ahora que ya tenemos un poco claro cuál es el funcionamiento de nuestro héroe, cuáles son las habilidades de nuestro mazo, las tenemos un poquito claro, qué costes puede abarcar y qué no, y vemos cuáles son las carencias y demás que tiene, así como nuestro conjunto archienemigo, qué es lo que nos va a hacer y demás, pues ya estamos un poco listos para diseñarle un mazo. Como digo, yo voy a optar por un mazo de protección para intentar aprovechar más esas capacidades defensivas que tiene y jugar, ya que va a tener muy buena defensa, jugar con eso. Bueno, pues aquí tenemos un mazo que yo creo que le puede venir bastante bien al personaje. Es el mazo, si no es exactamente igual, es uno muy parecido al que utilizamos ya, porque es un poco lo que me pide el personaje también en el escenario contra Maestro. Y vamos a ver un poquito, vamos a empezar un poquito viendo las cosas que le he añadido y el por qué. Primero le he metido 3 copias del rescate, que es una carta básica que nos va a permitir intervenir de amenaza de un plan. Además tiene recursos físicos, que tiene cartas que hacen sinergias con esos recursos físicos. Y nos va a permitir intervenir un poquito, ya que es la mayor carencia del personaje. Otra carencia que tiene el personaje es que si vamos a enfocarnos mucho en protección y con esos contadores no vamos a poder atacar, así que nos hacen falta eventos que puedan hacer daño. Eventos como por ejemplo este puñetazo potente, que le hemos metido 3 copias, que hace que por coste 2, cuando un enemigo inicia un ataque contra nosotros, le hacemos 4 de daño a ese enemigo. No distingue entre esbirro o villano. Así que por coste 2, hacer 4 de daño me parece que está bastante bien. Pues he metido 2 copias de difícil de ignorar, que es una mejora de coste 1, que la dejamos ahí y que cuando nos vaya a atacar y defendamos, si no sufrimos daño, vamos a poder quitar 1 de amenaza del plan principal. Hemos visto que vamos a tener, en general, tanta defensa que entre eventos y nuestra propia defensa va a ser raro el turno que suframos daño si jugamos de una manera defensiva, así que nos puede venir bien para que por lo menos poder controlar ese plan principal y con otras cartas de evento, pues si el plan principal no sé si se nos descontrola, tenerlo controladito, o bien utilizar estas cartas de aquí para los planes secundarios. Por supuesto, una copia de chaleco blindado para aumentarnos más todavía esa defensa y favorecer más todavía esas sinergias con cartas como esta, que nos eviten sufrir daño. Una copia de imperturbable, que ya sabéis que nos va a permitir defender y que cuando no suframos daño robaremos una carta adicional, cosa que, vista la defensa que tenemos, pues nos va a venir bien y va a combar bastante fácil también. 3 copias de Lo que no me mata, que tiene como requisito que se debe de pagar con al menos un recurso físico, pero tenemos muchos recursos físicos en el mazo, así que en principio tampoco va a haber mucho problema. ¿Por qué la he metido? Porque nos va a meter 2 de recuperación de vida, que puede ser que nos venga bien porque a lo mejor estemos jugando, porque a lo mejor no nos interesa cambiarnos a alter ego y nos va a permitir perdurar más, pero sobre todo porque nos va a permitir preparar. Entonces, si después de una defensa nos interesa prepararnos para intervenir, o intervenir, prepararnos y volver a intervenir porque tenemos poquita intervención y no nos está saliendo ningún evento de estos, pues nos va a permitir un poquito más de movilidad respecto a volver a utilizar un atributo, ya que son de un valor bajito. 3 copias de Indómito, que es una mejora de coste 1, que nos va a permitir que después de que defendamos volver a prepararnos. Ya digo, estoy intentando jugar con meterle cartas de defensa para que no suframos daño y que todas esas sinergias con respecto a no sufrir daño después de defender de un ataque se activen, o bien potenciar la intervención, o bien, si no se puede hacer ninguna de esas dos cosas, por lo menos prepararnos para poder utilizar el valor 2 veces, ya que es bajito, por lo menos que haga el doble de efecto. Tenemos 2 copias de Invertir las Tornas, otro evento de ataque que nos va a permitir hacer 2 de daño a un enemigo y curarnos otros 2 de daño. También con un recurso físico, de nuevo, si no nos interesa irnos a alter ego porque estamos apostando por ir a tope, por colocar contadores de herida, pues llegará un momento en el que tendremos muchos contadores, pero tendremos muchas cartas para ir curándonos vida, mucha defensa para que no nos entre, muchas cosas que irán quitando plan solo con estar ahí después de defender, y aún así tendremos de mano 6 por tener tantos contadores. Y por último, 3 copias de defensa desesperada, que de nuevo nos van a dar 2 de defensa para esa defensa en concreto, cosa que en principio pues quizás sea redundante porque ya tenemos mucha defensa, pero esta carta en concreto tiene la salvedad de que si no sufrimos daño nos va a preparar. De modo que de nuevo entramos en esa sinergia de que si por lo que sea no nos está saliendo cartas de jugar eventos para intervenir más veces o lo que sea, o incluso sí, pero ya podemos jugar esa carta de evento y aún así poder prepararnos para volver a intentar intervenir, o prepararnos, girarnos y quitarnos contadores, que también es una opción. Podemos intervenir, prepararnos, girarnos, volver a girarnos para curarnos vida y aprovechar y quitarnos contadores de herida de viejo y cansado. Como digo, es un mazo que estáis viendo ultra defensivo, de 40 cartas escasas,
¿Y la mayor carencia de este mazo cuál es? Pues que tiene muy poquitos cartas con recurso mental. Entonces, si nos salen cartas que nos digan que tenemos que descartar recursos mentales o recursos en combinación de diferentes tipos y tal, pues ahí vamos a estar un poco más fastidiados. Sí que en nuestro mazo también tenemos algunos recursos mentales, pero, claro, a lo mejor es un recurso mental justo en la carta que te sirve a ti para jugar tal cosa, porque recordemos que las cartas más potentes son las del propio mazo de tu personaje. Entonces, ¿se podrían añadir más cartas y dejar en un mazo de 43 o así? Sí. ¿Que preferís sustituir algunas que no os estén aportando mucho? Pues yo en concreto creo que sustituiría estas de defensa desesperada, porque sí que están bien, ¿vale? Aportan en el sentido de que te van a permitir prepararte. Tenemos 3, 6, 9 cartas que nos van a permitir defender y a la vez prepararnos, de manera que vamos a estar preparados con cierta frecuencia, incluso aunque nos defendamos. Y luego también tenemos muchas cartas de que prácticamente va a ser un mazo muy defensivo, de que me defiendo, bueno, aunque me defienda, te quito vida, me vuelvo a preparar, me curo y quito amenaza de plan. Todo eso solo por defenderte, porque tiene una defensa muy potente. Y encima robamos cartas, seguramente. Pero bueno, si esa no os gusta, por ejemplo, o queréis añadir otras 3 o sustituir estas 3, yo ya sí que recomiendo meter alguna con recurso mental. Algunas como, por ejemplo, que veis que aún así se os queda un poco justo de vida y preferís meter una carta que os cure vida. Pues podéis meter Fuerzas de Flaqueza, que es un evento de coste 3 que nos va a curar 4 de daño. A lo mejor no lo utilizáis en toda la partida, pero ya os está aportando ese recurso mental que queréis. Pero al final sería un poco una carta muerta, porque pagar 3 por curarte 4, siendo un personaje que no necesita curarse tanto en principio, y que ya tenemos 2 tipos de cartas distintos que nos van a curar, es un poco dejar la carta muerta. Entonces, ¿qué otra opción podría ser? Pues para hacer daño a un enemigo, quizá podríamos meter 3 copias de Esquiva Lateral, que es un evento de coste 1, ya no nos está reduciendo mucho el coste que tiene, es recurso mental, y lo que hace es que después de sufrir cualquier daño, vamos a evitar 3 de ese daño, y si pagamos esta carta con un recurso de energía, que vemos que también tenemos varias, pues infligimos 1 de daño a un enemigo. Como poco, incluso aunque no tuviéramos recursos de energía, nos va a permitir evitar 3 de daño, cosa que está bastante bien. Pero si además lo pagamos con eso, nos va a infligir 1 de daño a un enemigo, que puede estar bien porque ya vemos que nuestra mayor carencia es esa. ¿Por qué? Porque la otra de intervención, tal y como hemos formado el mazo, yo diría que la hemos suplido, no vamos a tener problemas de amenaza de plan. Quizás sea a la hora de hacer daño, pero bueno, para eso está esta parte de montar más mazo. Como poco ya no se nos está quedando una carta muerta, porque esta sí que la vamos a poder utilizar más veces que la otra de curarnos. Otra opción podría ser perfectamente Defensa Hábil, que tiene un coste 0 y nos suma 3 de defensa para ese ataque. No nos es tan útil porque, ya digo, son 2 de defensa, más su esqueleto son 3, más estos son 4, si le metemos un contador son 5 de defensa. Puede ser que en algún momento puntual, y si es un villano potente, nos haga ataques de más, pero en general no nos van a pegar 5 de ataque normalmente. Entonces esto pues nos estaremos montando en 8 de defensa. Ya sí que es verdad que difícilmente. Y nos podría ayudar a sinergias como, por ejemplo, que no nos hagan daño, entonces agotamos esta o agotamos Imperturbable. Pero no es una carta que nos vaya a resultar tan útil. Está bien porque tiene un coste 0 y recurso mental, pero en principio no nos va a resultar tan útil. ¿Qué recomiendo yo? O bien la de antes de Esquiva Lateral, que nos va a evitar daño y tiene un coste 1, o bien esta de Poneos detrás de mí. Es otro evento de coste 1 y esto es un poco, pues, una carta antiperfidia. Cuando te salga esa típica carta de que a ti te va a destruir porque te sale una carta de encuentro que dices, madre mía, me ha reventado la estrategia, pues con esta carta te lo evitas un poco. Dice interrupción de héroe: cuando se muestra una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula su efecto de cuando se muestre esta carta. En vez de eso, el villano te ataca a ti. De manera que esa carta de perfidia que nos iba a reventar la estrategia, la desactivamos y nos golpea. Pero, como hemos tenido muchas cartas que a su vez nos permiten prepararnos, va a ser relativamente fácil que estemos preparados y dispuestos a volver a defender otro ataque, de manera que tampoco nos entraría tanto daño. Aunque nos entre daño, si no es en este turno, es en el siguiente, seguramente nos volveremos a curar de un modo u otro, porque tenemos 3 cartas de invertir las tornas y 3 de lo que no me mata. ¿Qué recomendaría yo? Pues precisamente como esta carta va a hacer que te golpeen, y sustituirla por la de defensa desesperada va a hacer que pasemos de tener 9 cartas que nos permiten prepararnos a solo 6, yo, en lugar de dejar un mazo de 40 cartas, dejaría uno de 43 y lo que haría sería añadirla. Y entonces tenemos 6 cartas que nos van a preparar y a curar. O sea, 9 cartas que nos van a preparar.
6 cartas que nos van a curar, 5 cartas que nos van a permitir intervenir, 3 cartas más que nos van a permitir hacer daño, más las propias del personaje, y luego 3 antiperfidia. Yo creo que es un mazo bastante competente para el personaje y que le puede servir bastante bien contra cualquiera. Ya veis, si veis la partida contra Maestro, Maestro es un tipo que pega bastante fuerte y que además tiene la salvedad de que si te golpea y te hace daño y no te has defendido, te aplica una carta de estado que lo que hace es que te deja, igual que el aturdido hace que la persona que vayas a pegar, en vez de pegar, te quites la carta, pues está lo mismo pero para defensa. La próxima vez que vayas a defender, no te defiendes, sino que la quitas y ya te volverás a defender. ¿Qué pasa? Que eso hace que entres en un bucle de la primera vez que me defiendo me la quito, me vuelvo a pegar porque no me he defendido, entonces me vuelvo a colocar otra, y es difícil salir de ahí si no te montas una buena sinergia de poder hacer varias cosas, bien defender tú y bien jugar cartas que tengan el rasgo defensa, como por ejemplo esta, para, pues yo me defiendo, me lo quito y me defiendo con esta, entonces ya no me entra la carta porque cuenta como que he defendido, por ejemplo. Entonces para ese tipo de sinergias viene bastante bien. Pero a lo que iba es que es un personaje que golpea muy fuerte y que además es bastante dañino porque además del daño te aplica esa carta de estado. Y con este mazo, si no era este exactamente, era uno parecido. Creo que este de hecho es más potente porque esta de poner detrás de mí no me suena que la metiera, la voy a poner aquí para que se vea. Aguanta bastante bien el tipo contra ese personaje, que de hecho tiene un par de veces de la partida que, pese a que se nos va un poquito, siempre está bajo control y al final le hacemos un daño, que es una partida perfecta, porque no os quiero destripar el final de la partida, os recomiendo que la vayáis y la veáis, porque de verdad que quedó muy épico el final, muy de película. Pero como digo, es un mazo bastante competente y se probó, lo he probado varias veces, o sea, no este en concreto, pero sí uno muy parecido, porque como digo, al final, este personaje, para mí, lo que me pide es esto. Sí que he jugado contra otros villanos que son fuertes y este mismo de Maestro es un personaje que pega de bastante daño, sobre todo cuando ya vas evolucionando en su segunda fase, tercera y demás. Y si le aguanta el tipo a él, pues contra un Rhino o un Hombre de Arena o yo que sé, incluso un Duende Verde, que el Duende Verde tiene muchas fortalezas, pero quizá la de golpear fuerte, pues no es una de las que más, sobre todo la del Duende Verde. La de Norman Osborn, a lo mejor sí, porque cada vez que se gira te pega de bastante, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que es un mazo que yo creo que es bastante competente, que es bastante guay además, muy temático, porque es al final, ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer mazos temáticos, creo que este es bastante temático en el propio personaje, y ese carácter de echadme lo que queráis encima que lo voy a aguantar. Y no te voy a golpear tanto porque no es un mazo muy agresivo, porque es un personaje muy contenido, ya no saca las garras, ya no hace cosas, hasta que las saca. Y cuando la saca no le va a hacer falta sacarla 2 veces porque con que te la saque una, te va a limpiar. Y este, evidentemente, no puedes hacer un mazo, bueno, por poder supongo que se podrá, de 200 de daño y de que en un único turno te cargues al villano. Pero sí que juega mucho con ese de yo aguanto, mientras voy aguantando te voy haciendo cositas y en el momento en el que te saque este evento te hago mucho daño. Bueno, y que decir el evento, ya habéis visto el evento este de coste 3 que le hace 8 de daño cuando tenga aquí contadores. Y bueno, si además le metís cartas de poder reciclar y demás, pues mejor que mejor. Entonces, como digo, yo creo que este es un mazo bastante competente, bastante chulo y bastante temático. Y más allá de lo temático, creo que es bastante competente. Pero bueno, no me repito más. Hasta aquí este análisis del viejo Logan y esta creación de mazo suyo. Por supuesto, se podría diseñar otro mazo, se podría diseñar mazos de liderazgo y que a lo mejor no que juegue con el rasgo Patrulla X, pero bueno, podríamos montarnos la peliculita de que es que se va a otro universo como luego ocurre y ahí sí que hay Patrulla X y meterle alguna carta que le dé el rasgo Patrulla X y ya jugar con esos aliados y demás. Podríamos irnos a agresividad y que juegue con esa mecánica de colocar contadores de herida y con la carga volcar esos contadores, digamos, y sumarte ataque y tenerlos más controladitos pero ser más agresivo con eventos y demás también. Podríamos irnos incluso a justicia, si os apetece, aunque yo creo que es el aspecto que menos partido le puede sacar a este personaje y sería prácticamente solo para suplir su intervención, pero creo que es el que peor le iría, la verdad. Como digo, para mí el que más me gusta y creo que mejor le va es este protección y yo me quedo con este mazo. Al menos de momento. Luego puede ser que salgan otras cartas y que sean incluso más potentes. Puede ser que a lo mejor no tengáis todas estas cartas y juguéis de otra manera y os apañéis con las que tengáis. Pero más o menos ya habéis visto un poco, que es lo que quiero que quede claro con este vídeo, un poquito la estrategia quizás seguir más con este personaje. ¿Que tiene pocos rasgos? Pues a lo mejor nos interesa que se prepare a menudo para poder hacerlo lo mismo, aunque sea poquito, pero lo hace más veces. Potenciarle la intervención, potenciarle la defensa y jugar con cosas que se activen cuando no suframos daño al defender. Hay más cartas, por supuesto, yo he cogido estas porque está bien. Por ejemplo, podríamos haber metido contraataque. Contraataque dice, después de que tu héroe defienda contra un ataque, inflige tanto daño a ese enemigo como el ataque de tu héroe. Pero ya que nosotros vamos a jugar a meter muchos contadores, el ataque de nuestro héroe va a quedar en negativo. Esta carta
Vale, defiendo y le hago ¿cuánto? 0 de daño, 1 de daño. Pues no me está compensando, le meto otra. Entonces es un poco, más sobre todo, me interesa que veáis la estrategia a la hora de diseñarle un mazo a este personaje y que si os apetece usar este, pues que lo uséis por supuesto, pero que aprendáis un poco más bien cómo funciona. Dicho esto, ya está. Si habéis jugado con este personaje, pues comentadme qué tal. Si os animáis a jugar con él, pues también. Si probáis este mazo mío, pues me comentáis qué tal. Si finalmente probáis este mazo o os da por diseñar a vosotros uno, pues decídmelo también, que a mí me interesa mucho ver qué os parece tanto este como a qué conclusiones llegáis cuando os enfrentéis a crear un mazo para el viejo Logan. Y ya está. No me repito mucho más, ya sabéis que podéis comentar lo que os apetezca, que si os gusta podéis dejar el me gusta, suscribirse, compartir y todas esas cosas, para estar un poquito pendiente de más cosas que vayan llegando, poquito a poco, y por mi parte, poquito más. Irán llegando más análisis de personajes y de escenarios, poquito a poco, ya digo, y ya está. Daros las gracias, como siempre, por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo, y nos vemos en la siguiente. Chao.